Pues bienvenidos de nuevo a un capítulo más de este curso. Muchas preguntas, algunas respuestas. Me da mucha alegría tenerlos aquí presentes y pues el día de hoy vamos a tocar un tema titulado La elevación sobrenatural del ser humano y la caída, el pecado original, como vemos aquí en esta imagen. Y bueno, pues como siempre, te invito a hacerte muchas preguntas respecto a tu fe, tu relación con Dios, sabiendo que pues, la fe cristiana, la fe católica, es una fe de máximos, no una fe de mínimos. La fe cristiana es una fe exigente que nos invita a profundizar, a tomarnos la vida en serio, a tomarnos nuestra relación con Dios con, perdón, con mucha profundidad. Conocer, aprender, conocer, cuestionarnos es muy válido, muy interesante, pero siempre buscando lo mejor, buscando el bien, buscando la verdad. Y bueno, la Biblia pues narra desde el inicio la creación, por supuesto, la creación del hombre, de la mujer, y esta caída que viene narrada pues en la escena del pecado original con Adán y Eva, en el momento en el que la serpiente, que es figura del demonio, el demonio en forma de serpiente, tienta a Eva ofreciéndoles ese fruto prohibido, porque Dios había prohibido que comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Es engañada, es tentada, y pues Eva come y luego le da de comer a Adán, y pues se les abren los ojos, descubren que están desnudos, empiezan pues a cuestionarse una serie de cosas y se esconden de Dios. Este pecado original, bueno, pues puede haber muchas ideas, tú saca las tuyas, es una desobediencia a Dios, pero ante todo es un buscar hacerse como dioses, ¿no? Es justamente la propuesta del demonio, de la serpiente. Si comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y es, a fin de cuentas, un deseo de poner a Dios entre paréntesis y erigirse como el centro, como lo principal. Bueno, pues vamos a tratar de platicar un poco más de este tema, entender lo que es el pecado y pues aprovecho para hacerte algunas preguntas, que tú te las hagas, que pienses. ¿Qué es el pecado? ¿Es una ofensa a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es una ofensa a Dios? ¿Cómo voy a ofender a Dios? Dios es todopoderoso, Dios es infinito, Dios es espíritu puro. ¿Por qué una acción mía va a ofender a Dios? ¿Le va a afectar o qué pasa ahí? O puedes pensar que el pecado es un daño a nosotros mismos, a ti mismo en concreto. Cuando peco, me estoy afectando a mí mismo, porque estoy rompiendo con pues, mi plan, mi proyecto, o pues ya también empezamos a conectar. ¿No será que estarás rompiendo con el proyecto que Dios tiene para ti, que es el mejor de los proyectos? Porque si Dios es amor y Dios es amor infinito y Dios es conocimiento infinito y te creó y te ama, ¿no será que estás rompiendo con ese plan y le afectas a Dios porque te afectas a ti mismo? O también puedes pensar que el pecado es una equivocación debida a un condicionamiento externo. Oye, pues hay situaciones externas, pues desde el clima, desde la cultura, desde pues el ambiente, desde otro tipo de cosas que pues, yo me veo afectado, involucrado ahí, y pues es algo externo. Te pongo un ejemplo. Puede ser que digas, oye, pues yo me dedico a una determinada actividad económica y si no doy sobornos, si no doy mordidas, es imposible que me den contratos. ¿No? Yo la verdad no quiero eso, pero estoy condicionado a hacerlo, ¿no? Entonces no se me puede imputar a mí. ¿Podría alguien pensar eso, no? ¿Es una equivocación o es una
actuación, pero que difícilmente se puede culpar a la persona porque la condición externa es tal que si no actúa de esa forma, no puede avanzar. O el pecado puede ser, es otra opción que te propongo, un mal uso de la libertad. Soy libre, ya hablaremos en otro tema de este interesantísimo tema, de este interesantísimo punto que es la libertad. Es simplemente usarla mal. Todas las anteriores, igual y sí aplica. O, como número 6, no hay pecado personal, sino estructuras de pecado. No, no se puede decir que alguien sea pecador o que haya cometido un pecado, sino que hay estructuras de pecado y esas son las que hay que atacar y que hay que eliminar. Bueno, pues, ¿tú qué piensas? ¿Qué has leído? ¿Qué has leído en la Biblia? ¿Qué conclusiones vas sacando? Y bueno, pues también te pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias del pecado? Entendiendo, bueno, pues lo que la fe cristiana dice de pecado es aversión a Dios y conversión a las criaturas. Yo me separo de Dios, reniego de Dios, no necesariamente absolutamente, ¿no? Pero en algún aspecto lo pongo entre paréntesis, digo que no, y me vuelvo a mí mismo y me vuelvo a las cosas materiales. Es una separación, si te fijas, el pecado es una separación. Jesús dice que el demonio es el padre de la mentira. Lo que origina el pecado, diablo, que significa diabolo, es el que divide, el que separa. Y eso es una de las consecuencias del pecado, ¿no? Nos hemos dividido, nos hemos separado de los demás e incluso de nosotros mismos. Y siguiendo la historia de la narración del pecado original, pues viene como un distanciamiento entre Adán y Eva, entre ellos y la creación, y el paraíso terrenal son expulsados, entre ellos y Dios. Hay como un rompimiento, una separación, ¿no? Ahí sucede una serie de cosas que pues te invito a leer y a meditar un poco y luego pues, a preguntarte, ¿no? ¿Para qué otras consecuencias piensas que puede tener el pecado? Bueno, el primer punto que quiero compartirte es, pues, a la hora de la creación, cuando Dios crea al ser humano, lo eleva, nos infunde un alma espiritual, un alma eterna, que no muere, pero no solamente eso, sino que nos eleva a participar más íntimamente de sus dotes. Cuando Dios crea primer, la primera pareja, los primeros seres humanos, aquí hay pues muchas cosas interesantes también a averiguar. Hay programas que hablan sobre, que han seguido el ADN, de los cromosomas, que se llaman el Adán cromosómico, perdón, cromosómico y la Eva mitocondrial. Han seguido todas las cadenas, ¿no? A base de una serie de estudios y se llega a la conclusión de que todos los seres humanos venimos de una sola pareja, que pues se encuentra su origen en África. Pues eso es lo que concluye la ciencia, ¿no? Busca estos programas, son muy interesantes, vale la pena verlos. También hay programas muy interesantes sobre la evolución. Hay uno muy bueno, un programa que se llama El origen del hombre, de una productora española, ahorita se me olvida el nombre, pero bueno, pues El origen del hombre, puedes buscarlo. Al crear el hombre, Dios lo constituyó en un estado de santidad y justicia, ofreciéndole una participación en su vida divina, ¿no? De acuerdo al plan que Dios tenía, lo pone, pero también ese plan es que éramos libres, que libremente quisiéramos seguir la voluntad de Dios, el plan de Dios. Esto aquí vienen dos números del catecismo, el 374 y 375, catecismo de la iglesia, para profundizar en este punto. Y bueno, ¿qué implica esto? No conviene separar la creación de la elevación al orden sobrenatural. Es parte del mismo plan de Dios. Está orientada, creación, elevación del ser humano, a la comunión con Dios. En la medida en que el ser humano se une a Dios, se acerca a Dios, toda la naturaleza también se va ordenando hacia su creador. En su finalidad, las cosas
materiales, el cosmos, en su misma esencia, en su mismo existir, podríamos decir, está ya su finalidad. Existiendo, cumpliendo con lo que hacen los animales, están dando gloria a Dios, a su creador. El ser humano es distinto. El ser humano lo hace libremente, no simplemente con el hecho de ser, de existir, de estar, ya da gloria a Dios, ¿no? Tenemos que elegirlo libremente. Y aquí te dejo esa clave como para empezar a pensar más adelante. Segundo, aunque el fin del hombre es la amistad con Dios, la unión con Dios, al comienzo de la historia el hombre se rebeló y rechazó la comunión con su creador. Es lo que viene narrado pues en el Génesis. Tercero, la gratuidad del don divino de la gracia, de esa participación en la vida de Dios y de la redención es distinta de la gratuidad del don divino de la creación. Son dos aspectos distintos. La gracia santificante, ¿no? La redención, que es una recreación, vamos a llamar así, y el don de divino de la creación. Dios crea y Dios nos mantiene en el ser, como ya hemos comentado. Otro punto es que los dones de nuestros primeros padres que tenían gratuitamente eran los dones sobrenaturales, la visión de Dios y los dones preternaturales. Es decir, tenían la impasividad, o sea, no sufrían, no sentían dolor, no se enfermaban, ¿no? Y pues tampoco iban a morir. En este, naturalmente el hombre y todas las cosas creadas tienden a perecer porque somos contingentes, nos desgastamos, nos acabamos, pero Dios les había dado ese don de no morir y que en algún momento dado pues llegaran a esa plena comunión, unión con Dios. Bueno, esto se pierde. Ese es el segundo punto. Con el pecado original, con esa ruptura, con esa separación, se pierden estos dones que Dios había dado gratuitamente. Pues, se mantiene el ser, ¿no? Se mantiene la creación, por supuesto, ¿no? No se pierde eso. Viene también un daño en la naturaleza humana. Queda herida, queda manchada la naturaleza humana. Dios la había preparado para que se uniera perfectamente al creador y esto queda herido. Y lo notamos en nosotros. A veces vemos cosas que deseamos buenas y que nos cuestan mucho trabajo. Sí, oye, yo quiero esto y ¿por qué me cuesta? Si ya me lo propuse, algo tan sencillo como hacer ejercicio, no proponernos una serie de metas, estar en forma. A veces nos cuesta mucho trabajo decir, ¿por qué si yo deseo esto? ¿No? Hay algo que nos frena. El hombre pierde la gracia santificante, queda separado en esa unión íntima con Dios y pierde la armonía con la creación y consigo mismo. Entra el sufrimiento, entra la muerte en la historia, viene luego reflejada esta entrada de la muerte en la escena de Caín y Abel, como Caín asesina a su hermano Abel, ¿no? Por envidia. Y bueno, y esto se conecta con la redención. Dios no nos abandona. Dios tiene un plan B, por así decirlo, y es un plan mejor. A pesar del mal, a pesar de la equivocación, a pesar de que el ser humano se aleja, Dios siempre nos busca y eso sigue pasando. Dios nos busca continuamente, viene a nuestro encuentro y también a nuestro encuentro que decidió encarnarse, decidió hacerse hombre. El pecado entró en el mundo como fruto del mal uso de la libertad. Y pues primero los ángeles, algunos de ellos, y después el ser humano. Pero siempre podemos llegar a mejor. Siempre podemos tender al bien mejor. Y el bien es más luminoso, es más fuerte que el mal. Aunque el mal sea esa separación, esa ausencia de bien, vamos a llamarle. Esa ausencia de bien es muy dolorosa y muy llamativa. Sin embargo, el bien, que es discreto, que cuesta trabajo, puede más. San Agustín enseñó la prioridad absoluta de la gracia, cómo es lo que va a prevalecer. El hombre tras el pecado, sí, ha quedado dañado, pero la gracia
nos sana, la gracia nos redime. El bautismo, del cual ya lo hablaremos en un futuro, borra el pecado original, restaura y nos eleva a una condición de hijos de Dios. Permanecen las secuelas del pecado, ¿no? Entre ellas, pues, la concupiscencia, la tendencia desordenada a los bienes sensibles, a los bienes materiales, ¿no? En donde seguimos tendiendo a veces a ellos al margen del plan de Dios. El pecado original es un pecado contraído, no cometido. O sea, no lo hicimos nosotros, lo hicieron Adán y Eva. Yo que tengo que ver con eso. Es un estado, no un acto. Lo aclara el Catecismo de la Iglesia en el número 404. ¿No? En ese sentido, no, a ver, ¿por qué me están acusando a mí? No, es un estado en el que tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Oye, si estaba tan padre el paraíso terrenal y la unión con Dios y el diálogo, ¿para qué? San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Dios de los males saca bienes, y de los grandes males, grandes bienes. Fue un mal tremendo el pecado, lo sigue siendo y lo notamos y lo vemos. Crímenes, asesinatos, injusticias, cosas tremendas, pero a pesar de eso, Dios saca mejores bienes. Esto cuesta trabajo entenderlo y es, como ya hemos comentado, uno de los grandes cuestionamientos de la existencia de Dios, la presencia del mal. Santo Tomás de Aquino dice, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Estamos llamados a algo más grande todavía. Sigue diciendo, Dios permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Y San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo dice en su carta a los romanos. Así es, ¿no? El mal no es el que va a prevalecer ni en nuestra vida ni en la humanidad. Ahora, tenemos que luchar por buscar el bien. Si nos aplatanamos, está muy feo ese adjetivo, o sea, si nos acomodamos, vamos a caer en la mediocridad y eso es horrible, lo dice el Apocalipsis. A los tibios, Dios los va a vomitar de su boca. No podemos ser tibios, no podemos ser flojitos, tenemos que luchar por ser la mejor persona que podemos llegar a ser, el mejor hijo, la mejor hija de Dios que podemos llegar a ser. Bueno, un tercer aspecto que te comento son ya algunas consecuencias prácticas de lo que estamos diciendo. El cristiano debe estar consciente de la grandeza de ser hijo de Dios, somos hijos de Dios, y de la miseria de su consciente pecador. Es increíble, somos pecadores llamados a la santidad. Estamos en el tiempo y en la eternidad. Sufrimos, pero amamos. Estamos llamados a lo mejor. Pues este realismo en el que pues estamos viviendo nos previene, nos defiende tanto de un optimismo ingenuo, ¿no? Ah, yo solo puedo, ¿no? Dios me va a perdonar, no pasa nada, hagas lo que hagas, ¿no? Con que tengas fe, con que le eches ganas, ya. A ver, espérate, no tengas un optimismo ingenuo, pero tampoco tener un pesimismo desesperanzado. Está muy difícil, no puedo, ¿no? Dudo de Dios, ¿cómo es posible, no, que pase esto? No, el cristiano, el Hijo de Dios, es realista, tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. También nos debe dar una gran confianza en Dios, una serena confianza en Dios que no nos abandona, que nos perdona, que nos conduce hacia el bien, aún en medio de las adversidades, aún a pesar del mal que notamos en nosotros y que vemos en los demás. No nos separemos de Dios, es la mejor, pues el mejor asidero, la seguridad más grande, el todopoderoso, el bien en sí mismo. Luego también este realismo, esta realidad, nos debe llevar, te invito a eso y pregúntatelo,
ha suscitado una actitud de profunda humildad. Yo solo no puedo. No es un apocamiento, no sirvo para nada, no, no es cierto. Tenemos cualidades, tenemos la gracia de Dios, tenemos el amor de Dios, pero esto también nos tiene que llevar, está en la realidad, está en la verdad, tenemos cualidades, pero tenemos deficiencias, ¿no? Y tenemos debilidades. Y esto nos tiene que llevar a reconocer los propios pecados, los errores. Me he separado de Dios, me he alejado de Él, y a dolernos por esa ofensa a Dios, ¿no? Aunque ya hablaremos más adelante del pecado con más profundidad, ¿no? A Dios, Dios es Padre, Dios nos ama, y no es que a Dios le pase nada en su naturaleza, porque no le puede pasar nada ante un pecado, pero cuando nosotros nos apartamos de Él, como Dios nos ama infinitamente, afectamos a ese plan, porque nos estamos afectando a nosotros que somos hijos suyos. También este realismo nos ayuda a distinguir lo que es propio de la naturaleza humana. Después del pecado, no todo lo que se experimenta es bueno. Hay tendencias, hay situaciones, hay pues, pensamientos, ideas que no nos llevan a lo mejor, no nos llevan a Dios, no nos llevan a la plenitud, no nos llevan a ser mejor persona, no van de acuerdo a la naturaleza. Y bueno, yo para terminar te invito, para tener ese tema, a que veas la figura de la Virgen, de la Madre de Dios. La figura de la Virgen muestra que una vida completamente entregada a Dios, lejos de producir aburrimiento, cansancio, hastío, se convierte en una aventura llena de luz y de infinitas sorpresas. La vida de la Virgen fue apasionante, increíble, a pesar de la sencillez, a pesar de vivir en un pueblo, a pesar de ser una mujer, ¿no? que de su tiempo, fue una mujer, pues la más bella, la obra de la creación, pues más perfecta de Dios, ¿no? La Inmaculada, ¿no? Es nuestra madre, es madre de Dios, y su vida nos invita a vivir muy cerca de ella, muy cerca de Dios, es canal, es atajo que nos lleva a Jesucristo y de Jesucristo al Padre por el Espíritu Santo. Bueno, también profundiza, pregúntate cuál es el papel de la Virgen en la historia de la salvación, cuál es el papel de la Virgen en tu propia vida, y quizá en ella encuentres protección, refugio, seguridad para avanzar más rápido en tu camino hacia Dios, hacia el bien, hacia la verdad, hacia la paz. Muy bien, pues te invito de nuevo a que te hagas preguntas sobre tu fe, preguntas sobre Dios, pero profundiza, estudia, averigua, de manera que tu fe sea cada vez más ilustrada, más sólida, y pues necesitamos un mundo muy humano y muy espiritual. Te mando un saludo.